¿Alguna vez escuchaste una historia que empieza tan fuerte que te obliga a quedarte hasta el final? Pues esta es una de ellas, porque aquella noche, bajo una lluvia brutal, un hombre poderoso terminó en una situación tan extrema que nadie, absolutamente nadie, habría imaginado. Y lo más impactante no es lo que le pasó, sino quién apareció en ese momento. O mejor dicho, quien no debería haber aparecido jamás. Lo que ocurrió en los minutos siguientes es tan inesperado, tan fuera de lógica, que cambió dos destinos para siempre. Y si te cuento ahora, perdería completamente el impacto. Así que quédate, porque cuando veas por qué esa persona tomó aquella decisión, vas a entender cosas de la vida que nadie te explica. Antes de continuar, haz algo rápido. Suscríbete al canal y dale me gusta ahora mismo, porque lo que vas a ver no es una historia más. Es una lección disfrazada de milagro. ¿Listo? Entonces prepárate, porque esto apenas comienza. La ciudad estaba cubierta por una lluvia intensa que caía sin piedad, golpeando el asfalto como si quisiera borrar cada huella de la noche. Adrián Santamaría, el magnate acostumbrado a caminar con la seguridad de quien domina el mundo, avanzaba distraído, perdido entre números, acuerdos y responsabilidades. Nunca imaginó que estaba a punto de morir, ni que esa noche de peligro sería diferente a todas las anteriores. Mientras cruzaba una calle semivacía, no notó la sombra que lo seguía con pasos silenciosos. La vida tiene maneras inesperadas de romper la rutina, sobre todo cuando el destino planea un giro que nadie ve venir. Y en cuestión de segundos, Adrián dejaría de ser intocable. Lo primero que sintió fue un golpe seco en la espalda, seguido de un ardor que le quemó la piel antes de transformarse en un frío paralizante. Su respiración se cortó, como si una mano invisible le apretara el pecho desde adentro. Intentó girarse, pero sus piernas fallaron como si fueran de papel mojado. Fue entonces cuando comprendió que no era un simple tropiezo, era un ataque. El miedo, ese viejo enemigo que siempre había mantenido a raya, emergió con fuerza. Su mente, siempre rápida, calculadora, poderosa, se encontró de pronto en silencio, y ese silencio pesaba más que la lluvia que le empapaba la ropa y el alma. Cayó de rodillas sobre el pavimento frío, sintiendo cómo la energía abandonaba su cuerpo poco a poco. Trató de apoyarse con una mano, pero sus dedos temblaban tanto que apenas reconocía su propio control. La lluvia caía sobre su rostro con una violencia casi simbólica, como si el cielo quisiera castigarlo o despertarlo. Intentó gritar, pero su voz salió ahogada, perdida entre el ruido de los autos lejanos. ¡Qué ironía! Un hombre rodeado siempre de asistentes, escoltas y llamadas importantes. Ahora estaba completamente solo. La oscuridad empezaba a rodearlo, y con ella llegó la sensación devastadora de vulnerabilidad pura. Su visión comenzó a nublarse, y las luces de la calle se deformaron en manchas amorfas que danzaban frente a sus ojos. Cada intento de levantarse era inútil. Sus piernas ya no respondían. El peso de su cuerpo se volvió insoportable, como si la gravedad se hubiera duplicado solo para él. En ese instante comprendió que el suelo ya no era un apoyo, sino un enemigo que lo arrastraba lentamente hacia un final que no estaba preparado para enfrentar. Y mientras su cuerpo cedía, su mente repetía una sola idea: esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Con cada respiración entrecortada, Adrián sentía que su vida se escapaba entre sus dedos como agua tibia. El dolor punzante en su abdomen le recordaba que el tiempo se estaba agotando. Intentó alcanzar el móvil en su bolsillo, pero su brazo pesaba como una piedra mojada. Fue entonces cuando entendió algo que pocas personas admiten, incluso en sus últimos momentos: que todo su poder y riqueza no servían de nada allí, tirado bajo la lluvia. Era un hombre, nada más. Un hombre herido, un hombre solo, y la soledad dolía más que la herida misma.
La lluvia comenzó a sonar distante, como si estuviera bajo el agua, hundido en un océano de dolor y confusión. Su mente empezó a viajar a recuerdos que creía enterrados, el rostro de su madre, la primera puerta que cerró en la cara de alguien, la amargura de decisiones que tomó sin mirar atrás. Uno nunca piensa en esas cosas cuando está sano y cómodo, solo lo hace cuando está a punto de morir. Y en esas imágenes desordenadas, Adrián sintió algo parecido a arrepentimiento. No era culpa ni tristeza, era una especie de vacío, un hueco que ya estaba ahí antes del ataque. El magnate cayó de costado, sintiendo cómo el frío penetraba su ropa empapada hasta instalarse en sus huesos. Su respiración era un hilo fino, débil, tan frágil que cualquier ráfaga de viento podría romperlo. Intentó mantener los ojos abiertos, pero los párpados le pesaban como si llevara años sin dormir. A pesar de eso, algo dentro de él se negaba a rendirse. Tal vez era instinto, tal vez era orgullo, tal vez era esa pequeña chispa de esperanza que todos llevamos escondida. Pero incluso esa chispa empezaba a apagarse. Mientras luchaba por no perder la conciencia, una figura borrosa apareció al borde de su visión. No era grande, no era intimidante, no parecía una amenaza, pero tampoco era una ilusión. Había alguien allí, alguien que se movía despacio, casi con cautela, como si tuviera miedo de acercarse o miedo de no hacerlo. Adrián forzó la vista, pero la lluvia distorsionaba cada forma. En su mente, el peligro seguía presente. ¿Quién se acercaba a un hombre tirado bajo la tormenta? Su corazón aceleró. No por fuerza, sino por desesperación. Mientras la silueta se acercaba, Adrián notó detalles. Ropa desgastada, cabello mojado y desordenado, pasos lentos pero decididos. Era una mujer pobre, una figura que representaba todo lo que él había ignorado durante años. El contraste era casi irónico, el poderoso caído y la olvidada del mundo acercándose sin miedo. No tenía sentido. Pero la vida rara vez sigue la lógica cuando está a punto de dar un giro profundo. Y aquella figura femenina era el inicio de un encuentro inesperado que transformaría sus caminos. La mujer se arrodilló junto a él y colocó una mano sobre su hombro. Ese contacto, aunque leve, recorrió el cuerpo de Adrián como un rayo de vida. Sintió calor en medio del frío, fuerza en medio del caos, humanidad en medio de la muerte. La figura acercó su rostro para verlo mejor, para asegurarse de que aún respiraba. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, comenzó un destino cruzado, uno marcado por un rescate inesperado que apenas estaba empezando. Y lo que ella haría en el siguiente segundo cambiaría no solo esa noche, sino todo lo que vendría después. Lucía caminaba bajo la lluvia intensa, cubierta por una manta vieja, que ya no conseguía detener el frío. Era una mujer pobre, marcada por los golpes de la vida, pero también sostenida por una fuerza silenciosa que pocos podían ver. Había aprendido a sobrevivir entre sombras, callejones y noches largas donde el miedo era un visitante constante. Sin embargo, incluso en medio de tanta oscuridad, conservaba algo que sorprendía a quienes la miraban de cerca: un corazón noble. No era ingenuidad, era resiliencia pura. Y esa resiliencia la había mantenido de pie en un mundo que parecía decidido a derribarla una y otra vez. Su historia no comenzó en la calle. Alguna vez tuvo un hogar sencillo, un trabajo humilde, un futuro que parecía predecible. Pero la enfermedad de su madre, las facturas impagables y un despido inesperado la empujaron hacia un abismo que nunca imaginó conocer. La pobreza no llegó de golpe, llegó en fragmentos, como una serie de malas noticias que se acumulan silenciosamente hasta que un día ya no queda nada. Y cuando llegó el momento de elegir entre comer o pagar el alquiler, la vida eligió por ella. Así terminó en la calle, con una mochila rota y un corazón que se negaba a endurecerse. A diferencia de muchos, Lucía no perdió la compasión. La calle le enseñó que el sufrimiento une a las personas más que cualquier riqueza.
Y aunque a menudo tenía hambre, frío o miedo, siempre encontraba fuerzas para ayudar a otros. A veces daba la mitad de su pan a un niño, otras veces acompañaba a un anciano solitario. Era un acto de valentía constante, porque ayudar desde la pobreza exige un tipo de riqueza interior que pocos poseen. Esa generosidad silenciosa era la razón por la cual la vida no había apagado su luz por completo. Con los años, Lucía desarrolló un sentido casi instintivo para leer el peligro. Sabía cuándo cambiar de calle, cuándo no mirar, cuándo correr. La noche de peligro no era un evento para ella, era una rutina, una prueba diaria. Sin embargo, ese instinto también la hizo reconocer el dolor ajeno con una precisión sorprendente. Cuando alguien sufría, su cuerpo lo percibía antes que su mente. Por eso, cuando escuchó aquel golpe en la distancia, no lo confundió con un accidente. Su alma lo entendió al instante. Alguien estaba en problemas, y ese tipo de sonido siempre la detenía. Aunque la lluvia empapaba su ropa y hacía que cada paso pesara como plomo, Lucía se giró hacia la dirección del ruido. No tenía obligación de hacerlo. Nadie la habría culpado si hubiera seguido de largo. Pero su corazón, ese que aún sabía sentir a pesar de las heridas, la empujó hacia adelante. La calle le había enseñado a ser prudente, pero también le había enseñado una verdad aún más profunda. Si una vida puede salvarse, aunque sea por un instante, vale la pena intentarlo. Esa decisión fue su primera decisión arriesgada de la noche. Mientras se acercaba, vio una figura desplomada en el suelo. No era un borracho, no era un loco, no era un ladrón. Era un hombre inmóvil, herido, vulnerable. Y aunque todavía no podía ver su rostro, Lucía sintió en el aire una mezcla de urgencia y tragedia. Algo le decía que aquel no era un encuentro común. Era un encuentro inesperado, uno de esos momentos que parecen sacados de una película, pero que la vida se encarga de colocar en el camino de quienes tienen el valor suficiente para enfrentar lo desconocido. A medida que se acercaba más, la figura se volvió más nítida. Era un hombre bien vestido, de ropa cara, piel fina, manos cuidadas. El magnate, aunque ella no lo sabía todavía, un hombre que pertenecía a un mundo opuesto al suyo. La contradicción la impactó tanto que se detuvo por un segundo. ¿Qué hacía alguien como él allí, tirado bajo una tormenta? Pero ese pensamiento desapareció tan rápido como llegó. La humanidad le ganó a la lógica, y la humanidad, en su forma más pura, siempre toma la delantera cuando el corazón ha sufrido y sanado al mismo tiempo. Lucía se arrodilló a su lado, y el olor a sangre fresca le confirmó que el tiempo era escaso. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no podía dejarlo morir allí. No importaba quién fuera él, ni qué había hecho en su vida. Ella solo veía a un ser humano a punto de morir, y eso era suficiente para mover cada fibra de su ser. La vida le había arrebatado tanto que ella juró en silencio nunca permitir que el dolor de otro pasara desapercibido si estaba en sus manos ayudar. Mientras observaba sus ojos entreabiertos y su respiración débil, Lucía sintió algo que no esperaba, una conexión inmediata. No era amor, no era atracción, era reconocimiento, un vínculo emocional que nace cuando dos almas cargan cicatrices parecidas, aunque vivan en mundos opuestos. Era como si el sufrimiento de ambos hablara el mismo idioma, y esa sensación profunda la hizo tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su historia y la de él. Era el inicio de un destino cruzado que ni ella ni él entenderían por completo hasta mucho después. Sin pensarlo más, colocó una mano sobre el pecho del hombre para verificar si seguía respirando. Su pulso era débil, frágil, casi imperceptible. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que tenía que actuar, que cada segundo contaba. Y aunque el mundo entero la había ignorado, esa noche sería ella quien desafiaría la muerte. Un rescate inesperado estaba a punto de ocurrir. Uno nacido no de la fuerza, sino de la empatía.
y en el siguiente instante daría el primer paso hacia algo que transformaría ambas vidas para siempre. La escena parecía sacada de un destino escrito por manos invisibles. De un lado, el magnate Adrián Santamaría, derrotado por la violencia y por su propia fragilidad humana. Del otro, Lucía, una mujer pobre acostumbrada a batallar contra la vida cada día. Sus mundos nunca habrían cruzado caminos en circunstancias normales, pero esa lluvia intensa, esa calle vacía y esa oscuridad pesada habían creado un puente inesperado, un puente en el que la riqueza cayó al suelo y la pobreza se arrodilló para sostenerla. Ese momento, aparentemente insignificante, sería el comienzo de algo que cambiaría todo. Lucía se acercó con pasos lentos, movida más por instinto que por lógica. Sus ojos reconocieron el peligro en la postura del hombre. Respiración débil, piel pálida, mirada perdida. No era un borracho tirado en la calle, no era un ladrón derrotado, era alguien a punto de morir, y aunque su apariencia mostraba lujo, su vulnerabilidad revelaba humanidad pura. Ella se arrodilló sin importar que la lluvia mojará su ropa rota, porque entendió algo que muchos olvidan. Bajo una tormenta, todos somos iguales. El agua no distingue entre poder y pobreza. Adrián intentó levantar la cabeza al sentir la presencia cercana. Su visión borrosa apenas le permitió distinguir los contornos de Lucía, pero esa silueta inclinada sobre él parecía una contradicción viviente. ¿Qué hacía una mujer así, empapada, frágil, en medio de la noche, acercándose a un desconocido? Su mente aún confundida quiso interpretar el riesgo, pero su corazón, agotado, percibió algo distinto. Percibió una calma extraña, casi espiritual, como si la vida le susurrara que todavía quedaba una chispa de esperanza. Cuando los ojos de Adrián lograron enfocarla por un breve instante, sintió un impacto emocional que no esperaba. La mirada de Lucía no mostraba miedo, ni pena, ni juicio. Mostraba compasión, una compasión tan auténtica que desarmó cualquier defensa interna que él todavía intentaba mantener. Era como si ella hubiera visto antes aquel mismo dolor, aquella misma lucha silenciosa. Y por primera vez en años, Adrián sintió que alguien lo veía más allá de su nombre, más allá de su dinero, más allá de su poder. Lucía, por su parte, vio en él algo que no había visto en ninguna de las personas que cruzaban la ciudad a diario. Vio soledad, vio cansancio, vio un peso emocional que no tenía que ver con la herida física. Ese descubrimiento la estremeció. La vida le había enseñado a reconocer el sufrimiento ajeno con solo mirar los ojos. Y los ojos de Adrián hablaban un idioma que ella conocía demasiado bien. Fue entonces cuando comprendió que no era solo una noche más. Era un encuentro inesperado que desenterraba heridas profundas en ambos. Mientras la lluvia caía sobre ellos, el contraste se hacía cada vez más evidente. Él llevaba un reloj que costaba más que todo lo que Lucía había tenido en su vida. Ella llevaba una camiseta vieja que apenas resistía la tormenta. Y aún así, era ella quien sostenía la vida de él en sus manos. Ese intercambio invisible, esa inversión de roles, creó un choque emocional tan fuerte que ninguno de los dos supo interpretar en el momento. Era la vida recordando que el valor verdadero no se mide en cuentas bancarias, sino en el coraje de un acto de valentía. Adrián intentó hablar, pero su voz se quebró entre el agua y el dolor. Lucía lo escuchó con atención, sin interrumpir, sin preguntar, sin juzgar. Había aprendido que a veces lo más humano que uno puede hacer es simplemente estar presente, y su presencia en esa calle desierta era un refugio improvisado. Ella no sabía quién era él, ni cuántas empresas tenía, ni cuántas decisiones importantes había tomado. Solo sabía que alguien necesitaba ayuda, y ayudar era su reacción más natural, incluso si eso significaba arriesgarse. La mezcla entre la fragilidad física de él y la fortaleza silenciosa de ella creó un tipo de conexión extraño, profundo,
magnético. No era amor, no era atracción, era algo más primitivo, reconocimiento. El dolor reconoce al dolor y la soledad reconoce a la soledad. Adrián, debilitado, lo sintió sin poder explicarlo. Lucía, acostumbrada a leer la vida con los ojos del corazón, también lo percibió. Era un vínculo emocional naciendo sin permiso, sin intención, sin palabras. La tormenta seguía cayendo con fuerza, pero dentro de ese pequeño espacio donde los dos respiraban juntos, el clima parecía diferente. La lluvia dejaba de ser enemiga y se convertía en un telón cinematográfico que marcaba el inicio de su historia. Fue entonces cuando Lucía notó que el pulso de Adrián estaba fluctuando peligrosamente. Su rostro se tensó. No había tiempo que perder. La muerte estaba demasiado cerca, casi tocando su piel. Y la idea de verlo apagarse allí mismo activó algo feroz dentro de ella, la necesidad de salvarlo a cualquier costo. Tomó su mano con firmeza y acercó su rostro para mantenerlo consciente. La vida de Adrián pendía de un hilo que la lluvia intentaba romper, pero Lucía no retrocedió. Ese instante, ese choque de mundos bajo la tormenta, selló el comienzo de un destino cruzado que ahora avanzaba sin marcha atrás. Y en el siguiente movimiento, Lucía tomaría la decisión que definiría si él viviría o si la noche reclamaría su vida para siempre. Lucía no sabía si debía tocarlo, pero tampoco podía quedarse quieta. Frente a ella, el magnate agonizaba bajo la lluvia intensa, luchando por mantener los ojos abiertos. Su mano tembló por un segundo, ese segundo donde la mente intenta protegerte diciéndote «no te metas», pero el corazón, especialmente un corazón que ha sufrido, siempre responde más rápido. Tomó aire, tragó su propio miedo y estiró el brazo. Ese gesto sencillo, casi frágil, fue en realidad un acto de valentía monumental. Porque ayudar desde la pobreza, desde la vulnerabilidad, siempre es un riesgo mayor. Cuando sus dedos tocaron el hombro de Adrián, un escalofrío recorrió su cuerpo. No era miedo, ni repulsión, ni duda. Era una conexión extraña, como si ese contacto activara un recuerdo emocional que no le pertenecía. Sintió la piel fría de él, la tensión en sus músculos, la respiración irregular. Era un hombre a punto de morir, y ella lo sabía sin necesidad de conocimientos médicos. La calle le había enseñado a identificar cuando una vida se escapaba. Y esa sensación, ese reconocimiento doloroso, le recordó algo que había intentado olvidar por años. Adrián sintió ese toque como una luz tenue, atravesando la oscuridad en la que se estaba hundiendo. No sabía quién era ella, ni por qué estaba allí, pero su cuerpo reaccionó al contacto con una mezcla de alivio y desesperación. Intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado, como si sus pulmones estuvieran luchando por un último aliento. Sin embargo, ese simple susurro bastó para que Lucía se inclinara más cerca, con el ceño fruncido, la mirada firme y esa fuerza silenciosa que solo tienen quienes han sobrevivido a demasiadas tormentas. «Tranquilo, estoy aquí», murmuró Lucía, aunque sabía que tal vez él no la escuchaba. Sus palabras eran suaves, pero tenían el peso emocional de alguien que ha sostenido vidas antes de verlas desaparecer. Una mezcla de ternura y urgencia vibraba en su voz. Y aunque no tenía conocimientos formales, su intuición, esa brújula interna que la vida le había obligado a desarrollar, le dijo exactamente dónde presionar para impedir que él perdiera más sangre. Ese gesto fue un rescate inesperado, nacido no del conocimiento técnico, sino de la empatía profunda. Mientras ella intentaba detener la hemorragia, la lluvia corría por su cara como si quisiera esconder sus propias lágrimas. No lloraba de miedo, sino de impotencia. La escena despertaba memorias dolorosas, la última vez que sostuvo a alguien herido que no logró salvar. Esa cicatriz emocional ardía dentro de ella, pero también la impulsaba a no permitir que la historia se repitiera.
A veces, las segundas oportunidades no llegan como regalos, llegan como pruebas, y Lucía estaba enfrentando la suya. Adrián abrió los ojos por un instante y vio su rostro tan cerca del suyo que por un segundo el frío desapareció. Vio ojeras profundas, gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas, labios tensos, y una mirada que contenía más historias que palabras. No era un ángel, no era una doctora, no era alguien enviado por su mundo. Era alguien real, alguien quebrada y valiente, alguien que estaba arriesgando su vida sin saber quién era él. Ese contraste estremeció a Adrián, y algo dentro de él, algo que llevaba años adormecido, despertó por primera vez en mucho tiempo. Lucía acercó su oído al pecho de él verificando su respiración. El sonido era débil, inestable, como una llama que luchar por no extinguirse. «No te duermas. Mírame», dijo con firmeza mientras tocaba su mejilla. Su voz, aunque suave, llevaba la autoridad emocional de alguien que se niega a perder otra batalla. Cada palabra era una cuerda lanzada hacia la mente dispersa del magnate, un intento desesperado de mantenerlo despierto. Y cada toque suyo reforzaba un vínculo emocional que estaba naciendo sin permiso. La lluvia seguía oficialmente intentando separarlos, pero Lucía parecía desafiarla con cada movimiento. Colocó ambas manos sobre la herida, presionando con fuerza para detener la sangre. No tenía guantes, no tenía vendas, no tenía herramientas, solo tenía sus manos, su coraje y su determinación. Y aún así, hacía más por él que cualquiera de las personas que vivían en su mundo privilegiado. Ese contraste entre poder y pobreza se sentía casi sagrado, como si la vida estuviera equilibrando cuentas invisibles. Adrián intentó levantar una mano hacia ella, pero su brazo no respondió. Aún así, el gesto débil no pasó desapercibido. Lucía tomó su mano entre las suyas, apretándola con fuerza. Ese gesto creó una corriente emocional que atravesó a ambos, un tipo de electricidad silenciosa que solo se siente cuando dos almas heridas se encuentran en el instante exacto. No era romance, no era destino, no todavía, pero sí era el nacimiento de una transformación profunda, una transformación que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Lucía respiró hondo y sin soltar su mano murmuró: «No te mueras, por favor, no así». En su voz había súplica, fuerza, dolor y determinación. Ese ruego no era solo para él, era también para ella misma, para su pasado, para sus heridas, para todas las pérdidas que había vivido. Ese instante, esa fusión de humanidad bajo la tormenta, marcó el inicio real de la salvación impensada que estaba por venir. Y en el siguiente momento, sus decisiones los llevarían hacia un punto que cambiaría ambas vidas para siempre. Mientras Lucía intentaba detener la sangre con sus manos temblorosas, algo invisible empezó a suceder entre ellos. No era magia, no era romance instantáneo, era el lenguaje silencioso del dolor. Las heridas internas de Adrián, esas que nunca había compartido con nadie, se reflejaban en los ojos cansados de Lucía, y las cicatrices de ella, esas que la calle había tallado con crueldad, parecían despertar algo dormido en él. A veces, las almas se reconocen antes que las palabras, y esa noche, bajo la lluvia intensa, ese reconocimiento se volvió inevitable. Adrián, entre la conciencia y la sombra, percibió que el toque de Lucía no era solo físico. Había una energía cálida, un tipo de compasión que él no recordaba haber sentido desde niño. No era lástima, era empatía profunda. La clase de empatía que nace cuando alguien ha sufrido tanto que su corazón aprende a ver el dolor ajeno como si fuera propio. Ese toque despertó recuerdos enterrados. La muerte de su padre, la soledad de su adolescencia, la presión de un mundo donde él tenía que ser fuerte todo el tiempo. Y en ese instante, por primera vez en años, Adrián se permitió sentir. Lucía también sintió algo al mirarlo. No era reconocimiento físico, sino emocional.
Había visto el mismo brillo apagado en los ojos de personas que se rendían justo antes del final. Ese vacío, ese miedo, esa lucha por seguir respirando. Ella conocía esa sensación mejor que nadie, y aunque no sabía quién era él, supo que no era un desconocido para su alma. Era alguien que había cargado tanto peso interno que la vida decidió derribarlo para obligarlo a mirar hacia adentro. Ese tipo de caída no es castigo, es transformación. El temblor en las manos de Adrián aumentó, y Lucía las tomó entre las suyas para transmitirle fuerza. Su tacto era áspero, pero su presencia era suave. Una paradoja igual que la vida misma. Esa mezcla creó un vínculo emocional tan sutil que ningún otro observador podría haber visto. Pero ambos lo sintieron. Era como si los latidos de sus corazones se sincronizaran por un segundo. Una vibración tenue, un puente invisible. La vulnerabilidad de él y la valentía silenciosa de ella se unieron en un punto donde el destino empezaba a entrelazarlo. La pobreza le había enseñado a Lucía que la empatía no es un lujo, sino una herramienta de supervivencia. Y mientras sostenía la vida de Adrián entre sus manos, recordó las veces que deseó que alguien la mirara con el mismo cuidado que ella daba a otros. Ese pensamiento le apretó el pecho. La calle no solo había destruido bienes, había destruido afectos, pero salvarlo le despertaba una emoción olvidada, la sensación de ser necesaria, no por obligación, sino por destino. Esa conciencia la fortaleció aún más. Adrián, aún débil, intentó enfocar los ojos en su rostro. No sabía su nombre ni su historia, pero sintió que había algo familiar en su expresión. Algo en la manera en que ella respiraba rápido, pero mantenía la calma exterior. Esa dualidad era su propio reflejo. Él también había aprendido a esconder tormentas internas detrás de un rostro firme. Y al ver ese mismo mecanismo en ella, una parte de él se derritió. No era lógica, no era razón, era pura y cruda humanidad. Y ese tipo de humanidad siempre deja marca. Cuando Lucía susurró, «No te rindas», Adrián sintió que esa frase no venía solo de esa noche, sino de toda la vida de ella. Era una frase dicha desde las entrañas, desde todas las veces que ella misma tuvo que repetírsela para no morir emocionalmente en la calle. Ese eco profundo le atravesó el alma, y por un momento, él dejó de sentir el dolor físico y se concentró en el calor de su voz. Era como si ella estuviera compartiendo con él un pedazo de su propia fuerza, una fuerza que él nunca había tenido que pedir, porque siempre la había fingido. La lluvia seguía cayendo sin piedad, pero el clima ya no parecía enemigo. Ahora era un telón que protegía ese instante íntimo de cualquier interrupción del mundo exterior. Lucía continuaba presionando la herida, pero sus ojos estaban fijos en los de Adrián, observando cada cambio en su respiración, cada movimiento de sus labios, cada señal de vida. Ese nivel de atención es raro, incluso entre personas que se conocen. Pero entre dos desconocidos, bajo la tormenta, tenía una fuerza casi poética. Era un rescate inesperado, pero también emocional. En un momento inesperado, Adrián apretó débilmente los dedos de Lucía. Ella se congeló por un segundo. No esperaba que él reaccionara así, pero ese pequeño gesto, ese apretón frágil, fue la confirmación de algo que ambos ya habían empezado a sentir, que sus heridas estaban hablándose entre sí. No era casualidad, no era coincidencia, era el comienzo de una salvación impensada que trascendía lo físico. Él necesitaba ayuda para vivir, sí, pero también necesitaba ayuda para sentir, y ella estaba ahí para ambas cosas. Lucía respiró hondo, sintiendo que ese instante no era solo una emergencia médica, sino el inicio de un capítulo que cambiaría sus destinos. Ese vínculo recién nacido, alimentado por la tormenta, la fragilidad y la empatía, se volvió un hilo que los ató sin que ninguno de los dos lo buscara. Y mientras sostenía su mano, entendió algo profundo. No estaba salvando solo un cuerpo,
estaba salvando una historia, y esa historia apenas comenzaba a revelarse, preparando el terreno para lo que Adrián vería en sus ojos en el próximo instante. Cuando Adrián logró abrir los ojos un poco más, la primera imagen que vio no fue la calle, ni el cielo oscuro, ni la sangre corriendo por su ropa. Fue el rostro de Lucía inclinado sobre él. Su visión seguía borrosa, pero había algo en esos ojos que atravesaba cualquier distorsión. Eran ojos cansados, sí, ojos golpeados por la vida, también. Pero eran ojos que todavía conservaban luz, una luz inesperada en medio de tanta oscuridad, y eso estremeció a Adrián, porque en el instante más vulnerable de su existencia, esos ojos le dieron una chispa de esperanza. Lucía lo observaba con una mezcla de atención, preocupación y fuerza. No había pánico en su mirada, no había rechazo, no había duda. Lo que había era una calma extraña, casi maternal, una calma nacida del dolor transformado. Sus ojos decían, no estás solo, aun cuando ella no pronunció esas palabras. Y ese mensaje silencioso tocó una parte del alma de Adrián que llevaba años dormida. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo miraba sin interés, sin miedo y sin pretender nada a cambio. Para Adrián, acostumbrado a leer rostros para detectar mentiras, aquel par de ojos resultó desconcertante. No encontró manipulación, ni curiosidad invasiva, ni intención oculta. Encontró compasión, una compasión cruda, honesta, imposible de fingir. Esa sinceridad emocional desarmó los pocos mecanismos de defensa que aún le quedaban. Era como si de alguna forma misteriosa, Lucía pudiera ver más allá de su ropa elegante y de su apellido famoso, como si ella viera directamente la herida que hasta él mismo había ignorado durante años. Lucía, al ver que Adrián la miraba, acercó un poco más su rostro para asegurarse de que no perdiera la conciencia. Y en esa proximidad, él notó detalles que lo sorprendieron. Pequeñas cicatrices en su piel, marcas de cansancio, gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. Pero nada de eso apagaba su fuerza. Había algo casi heroico en su vulnerabilidad, algo que decía que la vida había intentado destrozarla muchas veces, pero nunca lo logró del todo. Esa dualidad, fuerza en la fragilidad, fue un golpe emocional para el magnate. Adrián sintió un nudo en el pecho al comprender que nunca había visto unos ojos así, ni en reuniones, ni en fiestas, ni en su entorno social, porque la gente en su mundo no miraba, calculaba, no veía, analizaba, no sentía, evaluaba, pero Lucía lo veía de verdad. Y esa mirada produjo en él un efecto que ninguna medicina habría podido provocar. Lo obligó a quedarse, a no rendirse, a seguir respirando. Era como si ella estuviera sosteniendo su vida no solo con las manos, sino con la mirada. Lucía, por su parte, se sorprendió de la forma en que Adrián la observaba. No era la mirada arrogante que a veces recibía de desconocidos en la calle. No era lástima. No era superioridad, era algo diferente, algo que la descolocó. Era una mezcla de necesidad, gratitud y vulnerabilidad. Mirarlo así la hizo sentir un peso emocional extraño, como si aquel hombre estuviera confiándole algo sin palabras. Y ese tipo de confianza es algo que no se pide, se da. Y cuando se da en momentos de vida o muerte, deja marcas profundas. Cuando sus ojos se encontraron durante varios segundos, el tiempo pareció ralentizarse. Ni la lluvia, ni el ruido lejano de los autos, ni el peligro alrededor importaron. Había un silencio emocional entre ellos, un tipo de conexión que nace cuando dos almas dañadas se reconocen. A veces, la vida junta a dos personas no porque se necesiten físicamente, sino porque se necesitan emocionalmente. Y Adrián, sin entender por qué, sintió que la presencia de esa mujer pobre era un refugio más fuerte que cualquier hospital. Adrián intentó hablar, pero la voz no salió. Sin embargo, Lucía lo entendió igual.
Le tomó la mejilla con suavidad, limpiando la mezcla de lluvia y sangre con el dorso de la mano. Ese gesto, tan íntimo y tan humano, lo dejó sin defensas internas. No recordaba la última vez que alguien lo había tocado con ese nivel de cuidado. Tal vez en su infancia, tal vez antes de volverse el hombre rígido y exitoso que todos creían conocer. Ese contacto despertó memorias que él creía muertas, memorias de afectos sencillos, de ternura, de hogar. Lucía vio brillo en sus ojos, un brillo que oscilaba entre dolor y súplica. Esa mirada le recordó parte de su propio pasado, de su propia lucha por no desaparecer en un mundo que la ignoraba. Por un instante sintió que estaba ayudando a alguien que desde otra vida podría haber sido ella misma, y esa sensación creó un lazo emocional imposible de ignorar, casi como si la vida, con su sentido del humor retorcido, la hubiera preparado para ese instante toda su existencia. Mientras se miraban en silencio, la lluvia siguió cayendo, envolviendo a ambos en una burbuja de vulnerabilidad compartida. Adrián ya no veía a una desconocida. Veía el rostro de la persona que estaba sosteniendo su vida cuando nadie más lo hizo. Veía fortaleza, coraje y una humanidad que él creía perdida en el mundo. Ese momento selló algo entre ellos, algo que aún no tenía nombre, pero que pronto se convertiría en una transformación profunda, y el siguiente paso, inevitablemente, cambiaría por completo el interior de Adrián. Mientras la conciencia iba y venía, como una llama golpeada por el viento, Adrián empezó a sentir algo que llevaba años sin experimentar: vulnerabilidad real. No la vulnerabilidad superficial que se menciona en libros motivacionales, sino la que te desnuda el alma. Allí, bajo la lluvia intensa, sostenido por las manos de una mujer pobre, su mente comenzó a romper estructuras internas. Cada creencia sobre el poder, el éxito y la invencibilidad empezó a tambalearse. Y aunque su cuerpo seguía débil, su interior despertaba a golpes, como si aquel instante fuera el preludio de una transformación inevitable. Desde joven, Adrián había sido entrenado para no mostrar miedo, para no llorar, para no doblarse ante nada ni nadie. El mundo de los negocios no perdonaba la fragilidad, y él aprendió rápido. Creció con la idea de que la dureza era su armadura y la frialdad su herramienta. Pero ahora, con la vida escapando de su cuerpo, todas esas armas se revelaban inútiles. ¿De qué servía haber ganado tanto si no tenía a quién llamar en ese momento? ¿De qué servía su riqueza si no podía ponerse de pie? El contraste era brutal, y esa brutalidad abrió en él una herida emocional que necesitaba ser vista. La presencia de Lucía lo confrontaba. Ella, sin dinero, sin prestigio, sin nada material, estaba dando por él más de lo que muchas personas en su vida habían dado jamás. Ese contraste golpeó su orgullo de una manera inesperada. Nunca imaginó que su salvación vendría de una persona que la sociedad ignoraba, evitaba o incluso despreciaba. Esa paradoja removió la base de sus creencias. Descubrió que la verdadera grandeza no está en la cuenta bancaria, ni en los trajes caros, ni en los edificios con su apellido, sino en la capacidad de ofrecer un acto de valentía cuando nadie más lo hace. Adrián sintió que algo dentro de él comenzaba a derretirse, como hielo expuesto a fuego lento. No era debilidad, era despertar. El dolor físico lo obligaba a enfrentar emociones que había enterrado por años: el duelo por su padre, la soledad que sentía incluso rodeado de gente, la presión de tener que ser perfecto todo el tiempo. Al estar a punto de morir, todas esas máscaras se volvieron inútiles. Y Lucía, con su simple presencia, se convirtió en un espejo donde él pudo ver lo que siempre había evitado ver en sí mismo. En un instante de lucidez, Adrián pensó: ¿por qué me está ayudando? ¿Qué gana ella? Pero la respuesta era evidente: nada. Y justamente por eso era tan poderoso.
Lucía lo estaba ayudando por humanidad, por compasión, por ese instinto que nace en quienes han sufrido tanto que no soportan ver sufrir a otros. Para Adrián, acostumbrado a personas que siempre querían algo a cambio, esa actitud era desconcertante, casi imposible de procesar. Y esa imposibilidad despertó en él una mezcla de gratitud y vergüenza que nunca había sentido antes. La transformación interna continuó cuando él se dio cuenta de que estaba confiando en ella, de verdad. No porque ella fuera fuerte físicamente, ni porque tuviera conocimientos profesionales, sino porque su alma transmitía algo que ninguna escolta había logrado transmitirle jamás: seguridad emocional. Lucía no prometía nada, no intentaba tranquilizarlo con discursos vacíos, estaba simplemente allí, presente, atenta, arriesgándose. Y esa presencia lo salvó más que cualquier intervención médica hubiera podido hacerlo en ese instante. Cada vez que Lucía le decía «respira» o «mírame», él sentía como si esas palabras le inyectaran vida. Era extraño, era nuevo, era profundo. ¿Cómo alguien que no lo conocía podía sostenerlo emocionalmente de ese modo? ¿Cómo alguien con tan poco podía dar tanto? Esas preguntas empezaron a abrir grietas en la forma en que él veía a la gente, a la pobreza, al sufrimiento. Por primera vez en años, Adrián miraba el mundo no desde arriba, sino desde el suelo. Y desde el suelo, todo se ve diferente. La tormenta continuaba golpeando su cuerpo, pero la verdadera tormenta estaba ocurriendo dentro de él. Una tormenta emocional que arrancaba capas viejas, endurecidas, y dejaba expuesta una versión más humana, más frágil, pero también más auténtica. Y aunque él intentaba aferrarse a la antigua versión de sí mismo, el empresario frío, calculador, impenetrable, la situación lo obligaba a aceptar algo que siempre había negado. Él también necesitaba ser salvado, no solo su cuerpo, sino también su alma. Adrián sintió la mano de Lucía apretar la suya, y esa presión suave fue como un recordatorio de que todavía había razones para quedarse, para luchar, para no rendirse. Era increíble cómo alguien con tan poco podía ofrecerle tanto sentido, y en ese contacto, en ese gesto pequeño pero gigantesco, él entendió algo que le revolvió el pecho. Había vivido rodeado de personas, pero nunca verdaderamente acompañado. Y ahora, bajo la lluvia, acompañado por una desconocida, sentía más conexión que en los últimos 10 años de su vida. Mientras el pulso fluctuaba y la conciencia amenazaba con irse, Adrián comprendió que Lucía no solo lo estaba salvando físicamente, estaba salvando una parte de él que llevaba muerta desde hacía mucho. Esa comprensión abrió dentro de él una brecha emocional profunda, un espacio donde nuevas decisiones, nuevas miradas y nuevos significados empezarían a formarse. Era el inicio real de su transformación, una transformación que continuaría tomando forma cuando ella tomara la decisión más importante de la noche. Lucía sabía que quedarse allí, en plena calle, bajo esa lluvia intensa, era peligroso. La noche había demostrado decenas de veces lo cruel que podía ser. Sin embargo, al ver el estado crítico en el que estaba Adrián, comprendió que esperar ayuda no era opción. Si lo dejaba allí, moriría. Era una certeza que le apretó el pecho con una fuerza insoportable. Así que, sin importar su propio miedo, tomó una decisión que muchos considerarían absurda. Lo levantaría y lo llevaría a un lugar seguro. Un acto de valentía nacido de una empatía que ni la pobreza ni el dolor habían logrado borrar. El problema era obvio. Él pesaba mucho más que ella. Su cuerpo delgado, acostumbrado a cargar bolsas viejas y sobrevivir con poco, tembló ante el desafío. Pero Lucía no pensó en eso. Pensó en la expresión que había visto en sus ojos segundos antes, esa mezcla de angustia y súplica.
Pensó en lo que ella habría deseado años atrás, cuando también se sintió a punto de morir emocionalmente y nadie la sostuvo. Esa memoria la impulsó. No se trataba solo de salvarlo a él, era también una forma de salvar a la Lucía que nadie había salvado. Se inclinó y colocó el brazo de Adrián sobre sus hombros. La sangre caliente empapó su camisa vieja, pero no se detuvo. Lo abrazó por la cintura para darle soporte y empezó a incorporarlo con cuidado. El cuerpo de él se derrumbaba como si fuera de arena, y cada movimiento parecía despertar nuevos gemidos de dolor. Lucía le murmuró palabras tranquilizadoras, palabras que apenas podía escuchar, pero que flotaban en el aire como un perfume emocional. No te suelto, respira, yo te ayudo, no estás solo. Y aunque él no podía responder, su respiración empezó a estabilizarse. La calle estaba desierta, pero no por eso era segura. Lucía sabía que la noche de peligro traía consigo ojos escondidos, intenciones oscuras y amenazas silenciosas. Cargar a un desconocido herido la convertía en un blanco fácil, pero aún así siguió. Cada paso era una lucha contra la gravedad, contra el miedo, contra la fatiga de años acumulados. El peso de Adrián no era solo físico, era simbólico. Era el peso del mundo que había ignorado su existencia durante tanto tiempo, apoyándose ahora en ella para no morir. El frío se filtraba por su ropa mojada, haciéndole tiritar, pero no aflojó su agarre. Era sorprendente cómo el cuerpo humano puede encontrar fuerza extra cuando la intención nace del alma. Y el alma de Lucía estaba impulsada por una mezcla de compasión, recuerdo y una intuición profunda de que ese rescate inesperado no era casual. Había algo más en juego, algo que ella no entendía, pero sentía. A veces las personas que menos tienen son las que más arriesgan, porque saben que lo verdaderamente valioso no es material, sino humano. Mientras avanzaba, Lucía notó sombras moviéndose a lo lejos. Su corazón se aceleró. La calle tenía memoria, y ella también. Sabía lo que esas sombras podían significar. Curiosos, ladrones, peligros. Pero retroceder no era opción, así que ajustó su postura, abrazó más fuerte a Adrián y apuró el paso. El sonido de la lluvia golpeando el cemento acompañaba su respiración entrecortada. Era como una banda sonora tensa que marcaba el ritmo de su valentía. Ella avanzaba como si caminara en contra de todo el universo, pero también en dirección a su propio destino cruzado. Por momentos, Adrián parecía desvanecerse por completo. Su cabeza caía hacia adelante, su cuerpo se hundía, su pulso disminuía. Lucía, desesperada, lo sacudía suavemente. «No te duermas, mírame», rogaba con voz quebrada. Y aunque él apenas podía abrir los ojos, la escuchaba. Su voz se convirtió en un ancla emocional, una cuerda que lo mantenía conectado a la vida. Esa interacción silenciosa, ese intercambio intenso, fortalecía un vínculo emocional que crecía sin permiso. Ella no era solo quien lo sostenía físicamente, también sostenía su deseo de vivir. Finalmente, después de varios metros que parecieron kilómetros, Lucía llegó hasta un portal abandonado donde solía refugiarse en noches de frío extremo. No era un hogar, no era cálido, no era seguro, pero era mejor que morir en la calle. Lo recostó lentamente contra la pared, cuidando que su cabeza no golpeara el suelo. Sus manos temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la carga emocional que estaba llevando. Lo miró fijamente, con un nudo en la garganta que casi le impidió respirar. Estaba exhausta, pero viva, y él también. Se arrodilló frente a él, sin apartar la mirada de sus ojos entrecerrados. Adrián parecía estar entre dos mundos, la vida y la muerte, y saber que su decisión lo había traído hasta allí encendió en ella un sentimiento que no esperaba: responsabilidad. Una responsabilidad que no pesa, sino que transforma, porque salvar a alguien va mucho más allá de un acto físico. Es también un acto espiritual. Y Lucía, sin quererlo, había cruzado una frontera emocional
que la conectaba a él de una manera profunda y silenciosa. Mientras la lluvia seguía golpeando los techos cercanos, Lucía tomó la mano de Adrián y la apretó con fuerza. «Aguanta, por favor, aguanta», susurró. En su voz había súplica, valentía y una compasión tan grande que la noche misma pareció detenerse para escucharla. Ese instante marcó el punto exacto donde su decisión cambió el rumbo de ambos. La mujer invisible se convirtió en su salvadora y el magnate en alguien que necesitaba más que aire para sobrevivir. Necesitaba a ella. Y lo que venía a continuación fortalecería este lazo de una forma aún más profunda. Dentro del portal abandonado, el sonido de la lluvia intensa se volvió un eco distante, como si protegiera el pequeño refugio donde dos mundos opuestos acababan de colisionar. Adrián respiraba con dificultad pero vivo. Lucía, agotada, lo observaba intentando entender por qué aquel desconocido le movía tanto el corazón. Él representaba el mundo que siempre le había dado la espalda, el mundo del poder y riqueza, mientras ella cargaba en los hombros las cicatrices de la pobreza. Y aún así, allí, en ese rincón de silencio, algo comenzaba a unirlos, algo que no tenía nombre, pero sí dirección. 2. Mientras Lucía repasaba su rostro con la mirada, notó detalles que antes no había visto. La forma en que su mandíbula temblaba ligeramente, los labios secos buscando aire, los ojos luchando por no cerrarse. Había en él una fragilidad que le hizo apretar el pecho. Era sorprendente ver cómo alguien que seguramente había vivido rodeado de lujos podía verse tan humano, tan mortal. Ese contraste la tocó de una manera inesperada, y fue entonces cuando comprendió que la humanidad no distingue clases. El dolor tampoco. 3. Adrián, aún débil, sintió la presencia de Lucía como un abrigo interior. No entendía por qué, pero cada vez que abría los ojos, buscaba los de ella. Había una calma extraña en su mirada, una mezcla de ternura y fuerza que lo mantenía anclado al presente. Para alguien acostumbrado a controlar todo, esa sensación de dependencia emocional debería haberle incomodado. Pero no fue así. En vez de miedo, le generó un alivio tibio. Era la primera vez en años que no tenía que fingir fortaleza. Lucía mojó la esquina de su camisa con un poco de lluvia y limpió cuidadosamente la sangre del rostro de Adrián. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Nadie limpia el rostro de alguien herido sin crear un lazo. Ese tipo de cuidado solo nace del corazón. Y aunque ella no lo sabía, ese gesto activó memorias dormidas en Adrián. Su madre, limpiándole el rostro cuando era niño, una época en la que todavía sabía pedir ayuda y recibirla sin vergüenza. Ese recuerdo abrió una grieta emocional dentro de él que empezaba a transformarlo desde adentro. La respiración de Adrián fluctuaba, a veces profunda, a veces casi inexistente. Lucía se inclinó y colocó una mano sobre su pecho para asegurarse de que seguía latiendo. Al sentir su mano, él abrió los ojos y la miró con una mezcla de confusión y gratitud. Ella sonrió apenas, una sonrisa pequeña, tímida, pero sincera. Esa sonrisa fue un punto de quiebre, porque él entendió algo que nunca había dicho en voz alta. Llevaba años deseando que alguien lo mirara de ese modo, como una persona, no como un título. La proximidad creó una atmósfera íntima, casi sagrada. No era romántica, no todavía. Era emocional, profundamente emocional. Dos almas heridas reconociéndose en silencio. Lucía vio en él la soledad de un hombre que tenía todo excepto compañía. Y Adrián vio en ella la valentía de una mujer que no tenía nada excepto humanidad. Ese intercambio invisible fortaleció un vínculo emocional que crecía sin intención, sin permiso, sin advertencia. Un vínculo que empezaba a unir dos mundos que, en teoría, jamás deberían haberse tocado. Lucía acercó su frente a la de él por un instante, un gesto instintivo para comprobar su temperatura y evitar que se desvaneciera. Ese contacto breve,
cálido, despertó algo profundo en Adrián. No era deseo, era necesidad. La necesidad de sentirse acompañado, protegido, visto. Esa necesidad, tan humana, tan básica, lo estremeció. Porque la verdad es que hacía mucho tiempo que nadie lo tocaba con cariño. Ese gesto tocó una parte suya que él había olvidado que existía. Adrián intentó hablar, pero solo logró murmurar algo ininteligible. Lucía acercó el oído a sus labios, intentando entender. Él repitió con esfuerzo una palabra: gracias. Esa única palabra recorrió el cuerpo de Lucía como un rayo emocional. Nadie le decía gracias hacía mucho tiempo. La calle rara vez ofrecía gratitud, y escuchar esa palabra de alguien que representaba lo opuesto a su mundo la conmovió profundamente. Era como si ese agradecimiento abriera otro puente invisible entre ellos. Lucía respiró hondo, tratando de controlar las emociones que comenzaban a desbordarla. Era extraño sentir tanta conexión con alguien que no conocía. Pero la vida tiene formas muy particulares de unir almas. A veces une personas que comparten la misma herida. Otras une personas que comparten el mismo vacío. Y otras veces une personas que necesitan aprender del otro para poder sanar. Eso era Adrián para ella, y ella para él. Juntos, aunque no lo supieran, estaban iniciando una salvación impensada. Acariciando su mano con suavidad, Lucía murmuró: no te voy a dejar. Ese compromiso espontáneo, sin promesas, sin contratos, sin papeles, marcó un antes y un después en su conexión. No eran dos desconocidos resguardándose de la tormenta. Eran dos almas encontrándose entre la vida y la muerte. Y ese encuentro, aunque silencioso, preparaba el camino para lo que vendría en el capítulo final, el momento en que sus destinos quedarían unidos para siempre. La respiración de Adrián seguía inestable, pero había recuperado un hilo mínimo de conciencia. Lucía, arrodillada frente a él, observaba cada movimiento, cada intento de abrir los ojos, cada susurro que escapaba de sus labios. En esa quietud tensa, se dio cuenta de algo profundo. No quería dejarlo solo. No quería levantarse e irse como tantas veces la vida la obligó a marcharse de lugares donde nunca la esperaban. Ese pensamiento la estremeció, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que pertenecía a un instante, y ese instante era con él. Adrián, con un esfuerzo casi imposible, levantó ligeramente la mano buscando la de ella. Lucía la tomó de inmediato, como si ese gesto fuera un puente entre sus mundos. Sus dedos se entrelazaron débilmente, pero con una intención clara. Él no quería perderla de vista. No quería que esa mujer pobre que lo había rescatado de la muerte desapareciera en la oscuridad. La necesidad emocional era tan evidente que Lucía sintió que un calor inesperado le recorría el pecho. A pesar de la distancia social entre ellos, se estaban eligiendo. La noche, antes fría y hostil, comenzó a sentirse diferente. El sonido de la lluvia intensa ya no era un enemigo, sino un telón que marcaba el cierre y el inicio de algo nuevo. Lucía, que siempre había sentido que no tenía nada, descubría que tenía lo más valioso, la capacidad de salvar. Y Adrián, que siempre creyó tenerlo todo, comprendía que nada de eso podía compararse con el valor de una vida rescatada por un acto de pura humanidad. Ese contraste, poder y pobreza, éxito y abandono, se desvanecía entre sus dedos entrelazados. En un susurro frágil, Adrián murmuró: no me sueltes, por favor. No era una orden, era una súplica que vino de la parte más auténtica de su alma. Y esa súplica derrumbó lo poco que quedaba de las defensas de Lucía. Ella inclinó la cabeza, sintiendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que nunca le permitía derramar. No te suelto, respondió con voz baja, firme, casi maternal. Esa promesa, nacida en un portal abandonado, tenía más peso que cualquier juramento pronunciado en una sala lujosa. A medida que la noche avanzaba,
El vínculo entre ellos se fortalecía minuto a minuto. Adrián ya no era solo el magnate, ni Lucía era solo una mujer sin hogar. Cada uno veía en el otro una historia, un peso, una lucha, una herida. Y en ese reconocimiento mutuo nació algo que no sabían nombrar, pero que ambos sentían con claridad: esperanza. No la esperanza superficial, sino esa esperanza profunda que aparece cuando dos personas se convierten en refugio la una para la otra. Lucía acomodó la cabeza de Adrián en su regazo, protegiéndolo del frío del suelo. Le acarició el cabello con una suavidad que sorprendió al propio Adrián. Era un gesto íntimo, delicado, que hablaba de cuidado, pero también de conexión. Él cerró los ojos y permitió que esa caricia calmara la tormenta en su pecho. No estaba acostumbrado a ser cuidado. Y sin embargo, allí, sostenido por una desconocida, sintió una paz que nunca había encontrado en sus oficinas, ni en sus mansiones, ni en sus autos caros. Lucía hablaba poco, pero cada frase tenía un peso emocional enorme. «No te rindas, respira conmigo», le decía mientras lo guiaba con su voz. Y él obedecía, no por debilidad, sino porque cada palabra suya parecía traerlo de vuelta a la vida. Era como si su voz se hubiera convertido en su medicina. Una medicina que no curaba heridas físicas, pero sí heridas del alma, y esa cura era la que más necesitaba. Esa interacción creó un lazo emocional que ninguna lógica racional habría podido explicar. Adrián abrió los ojos una vez más y la miró fijamente. Esa mirada no era de miedo, ni de confusión, ni de dolor. Era una mirada de reconocimiento, un reconocimiento profundo, casi espiritual, como si en esa noche rota Lucía se hubiera convertido en su punto de retorno, en la única persona capaz de comprenderlo sin palabras. Y Lucía, al sostener esa mirada, sintió que algo dentro de ella se despertaba, algo que había estado dormido desde el día en que la vida comenzó a romperla. Ese despertar la fortaleció. Fue entonces cuando un pensamiento claro atravesó la mente de ambos, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Nuestros caminos no se cruzaron por accidente. Había demasiada emoción, demasiada sincronía, demasiada vulnerabilidad compartida para que todo aquello fuera casualidad. Esa certeza silenciosa selló el destino cruzado de los dos. No sabían qué vendría después, ni cómo cambiarían sus vidas, pero sabían una cosa: ya no eran dos desconocidos atrapados en una tormenta. Eran dos almas conectadas por una salvación impensada. Lucía apretó la mano de Adrián con fuerza, como un pacto silencioso entre ambos. Él respondió, apretando la suya con debilidad pero con intención. Ese intercambio, tan simple y tan poderoso, fue la verdadera decisión que cambió sus destinos. La decisión de no soltarse. La decisión de enfrentar juntos lo que viniera después. A partir de esa noche, nada en sus vidas volvería a ser igual. Y esa certeza emocional se convertiría no solo en el final de este capítulo, sino en el comienzo de algo mayor, algo que explicará por qué este encuentro transformará todo lo que creían sobre el amor, la bondad y las segundas oportunidades. Si esta historia te movió, aunque sea un poco, entonces no la dejes aquí. Haz que lo que sentiste hoy no termine cuando el video acaba. Porque historias como esta, de segundas oportunidades, de humanidad, de valentía y de encuentros que cambian destinos, solo existen porque tú estás aquí escuchándolas. Y si quieres seguir viviendo momentos así, si quieres más historias que realmente toquen el corazón, entonces suscríbete ahora mismo, sí, ahora. No lo dejes para después. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y deja tu me gusta. Eso no solo ayuda al canal, ayuda a que más personas encuentren historias que transforman, igual que tú encontraste esta hoy. Y déjame una cosa en los comentarios. ¿Qué aprendiste de este encuentro? ¿Qué parte de ti también pide una segunda oportunidad? Escribe algo, aunque sea una frase. Tu comentario puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy.
Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda esto, hay historias que llegan para entretener y otras que llegan para despertar algo en ti. Si esta te despertó, entonces este canal es tu lugar. Nos vemos en la próxima historia. No faltes.